Bendiciones. Estás en el devocional En los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Muy buenas noches, amigos. El Señor les continúe bendiciendo. En esta noche quiero hablar acerca de la sinceridad. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Mateo capítulo 15, en el Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Ahí el Señor Jesús enseña acerca de la pureza interior. Leamos a partir del versículo 1, dice: En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y a cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 9. En este pasaje, el Señor Jesús confronta a los fariseos con sus tradiciones, los confronta con la religiosidad en la que ellos estaban. Los judíos fanáticos, aquellos fariseos, acusaron a los discípulos del Señor diciendo que habían quebrantado su tradición. Pero el Señor les condena a ellos por quebrantar el mandamiento de Dios a causa de su tradición. Los fariseos eran caracterizados por ser grandes estudiosos de la ley, de la palabra de Dios, de poner muchas leyes, de poner muchas normas, pero no las practicaban, no practicaban lo que Dios decía en su palabra. Hoy en día vemos esa misma situación. Vemos personas que tal vez tienen muchos estudios, y no estoy diciendo que sea malo estudiar. Es bueno que tú y yo nos preparemos, que conozcamos la palabra de Dios. Pero el Señor hoy quiere llevarnos a tener una sinceridad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen tantos estudios de teología, creen conocer la ley de Dios, creen conocer los mandamientos, pero su vida está encasillada en tradiciones, porque se lavan o no se lavan las manos, tal vez como es el ejemplo. Pero hoy en día está en que si tú oras de pie o oras arrodillado, entonces si se recibe o no se recibe la oración, si tienes tal atuendo o no tienes tal atuendo, entonces si buscas a Dios de esa manera, Dios no recibe la adoración. Muchas veces nos hemos encasillado en tradiciones religiosas que no traen ningún provecho para nosotros, que por el contrario vienen a ser cargas más pesadas de lo que nosotros podemos llevar, porque así lo dice su palabra. Y nos olvidamos de lo principal: encontrarnos con Jesús, aprender de Jesús. Entonces encontramos personas dentro de las iglesias que tal vez aparentan una cristiandad, aparentan una santidad, porque siguen ciertas leyes, siguen ciertas tradiciones, pero en casa, ¿qué hay de la honra a la familia? ¿Qué hay de la honra a los padres? ¿Qué hay del cuidado en casa? Esa es la sinceridad que Dios quiere que haya en nuestros corazones, que no aparentemos seguir a Dios, no aparentemos seguir costumbres, que porque me he visto así, que porque oro así, que porque oro de una manera y tal vez otra persona ora diferente, entonces Dios no recibe esa oración. No, Dios quiere que tú tengas un corazón entregado a Él. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él, vamos a poder tener cambios de hábitos que honren su nombre, que honren su presencia, pero que no nos pase lo que les pasó a los fariseos, que pensaron que porque los discípulos no se bañaban las manos antes de comer, entonces estaban violando una ley, una tradición antigua, pero obviaban realmente practicar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos exhorta y hoy el Señor nos dice que Él quiere nuestra sinceridad, que Él quiere que nosotros seamos puros, íntegros de corazón, como nos lo habla en su palabra,
en casa, en el trabajo, en la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Que seamos las mismas personas en un lado y en el otro, que no aparentemos, que no se nos suba el ego porque tal vez tenemos muchos estudios, creemos que el resto no sabe. Acordémonos que el Espíritu Santo es el que nos redarguye y el que nos revela las cosas. Pídele al Espíritu Santo que te revele si tal vez te has dejado llevar por tradiciones religiosas que no tienen ningún provecho. Y ponte a estudiar la palabra de Dios y dile: Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra, que yo pueda hablar cosas de bendición y no cosas de maldición, que mi vida sea íntegra delante de ti, que yo deje a un lado tantas tradiciones antiguas que no tienen ningún provecho, pero que por el contrario me consagre a vivir en santidad por amor a ti. Esa debe ser nuestra oración, que sea el Espíritu Santo el que nos redarguya acerca de las cosas que tenemos que hacer y tenemos que volver a la palabra pura, la palabra eficaz, la palabra que realmente confronta el pecado en nuestras vidas y nos lleva a cambiar. Eso es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no conoce al Señor. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Como lo dice una canción que vamos a escuchar a continuación. Dios está llamando hombres y mujeres que seamos sinceros, transparentes y que seamos ejemplo para el que esté allá afuera, viviendo la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios, no dejándonos llevar por la religiosidad, no dejándonos llevar por costumbrismos o por tradiciones que no nos ayudan a crecer, sino por el contrario, nos pueden estar alejando de la presencia de Dios, creyendo estar haciendo las cosas bien. Pídele al Señor que te revele, pídele al Señor que redarguya tu corazón y que nos permita ser luz en medio de las tinieblas y que nos permita ser ejemplo para todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, para que a través de nuestro testimonio esas personas conozcan al único Dios verdadero. Un abrazo, que tengas una feliz noche. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos: Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerly de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com. Dios te bendiga. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oído